Hola, muy buenas tardes. Estamos de nuevo en este espacio reunidos para seguir abordando temáticas relacionadas con la maquinaria agrícola. El día de hoy también nos acompaña el ingeniero Daniel Fernández. Yo me vuelvo a presentar, mi nombre es Adriana Godoy. Los dos trabajamos en el INTA de Salta. En el día de hoy vamos a abordar una temática bastante linda e interesante, que es las sembradoras. Vamos a ver un poquito cuáles son los tipos de sembradoras, cuáles son las partes que las conforman, y en esta oportunidad vamos a compartir con ustedes una presentación y sin más, digamos, introducciones, los dejo en compañía del ingeniero Daniel Fernández. Vamos a empezar a compartir pantalla. Bueno, buenas Daniel, tardes. cuando quieras. En esta oportunidad la voy a acompañar a Adriana Godoy para que desarrollemos un poco el tema de los sembradores. Como dice ahí el título, quizás es la sembradora junto con las cosechadoras, posiblemente sean los dos implementos más importantes del sistema o del esquema de producción. Y como dice ahí arriba, dice el principio del éxito en cultivo está en la siembra. Es decir, si nosotros fallamos, esto es una operación básica, si nosotros fallamos en esto, en la siembra, o tenemos errores o defectos o cualquier otro problema, eso nos acarrea problemas que durante todo el cultivo que no lo podemos solucionar, porque lo que no está sembrado, o está mal sembrado, mal colocado, o mal distribuido geográficamente dentro del terreno, son problemas que después no lo podemos solucionar y nos va a acompañar hasta el final de la cosecha, y con innumerables problemas en cuanto a distribución de plantas, competencias, etcétera, etcétera. Que eso lo vamos a ir viendo mientras avancemos. Bueno, primero, antes de empezar a hablar del equipo propiamente dicho, tenemos que tener en cuenta lo que sería la planificación de una siembra, en donde entran a jugar aspectos agronómicos y también aspectos de logística y de maquinaria que necesitamos. Empezamos obviamente por la elección del cultivar que esté mejor adaptado a las condiciones de donde tenemos el campo, donde estemos por sembrar. Tenemos que tener en cuenta la fecha de siembra, que es muy importante. En función de eso, obviamente que dependemos, si estamos hablando de cultivo secano, estamos dependiendo de la lluvia, pero en función de eso estamos planificando todo el resto de las labores que siguen por adelante. Y el tamaño del área de sembrar, que es el punto 2, está en concordancia con lo que dice en el 4, que es la capacidad de equipo de siembra. Es decir, tenemos que tener tractor, sembradora, es decir, ese es el equipo de siembra, pero a eso se le adosa también que tenemos que tener tractor y acoplado de servicio, porque la sembradora, ya vamos a ver, sea monotolva o tachos individuales, hay que ir alimentándola. Es decir, cada tantas vueltas, de acuerdo a la capacidad o a la superficie del tamaño del área, tenemos que ir alimentando, es decir, recargando semillas. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta también el tractor y el acoplado de servicio. Y ahí también se tiene en cuenta el turno, la cantidad de personal que necesitamos. Tractoristas, si el predio es chico y lo podemos sembrar, digamos, trabajando 10 horas diarias o 14 horas diarias, bueno, va. Pero en campos muy grandes hay que trabajar 24 horas, entonces necesitamos mucho más personal, hay que adecuar bien los turnos y tener en cuenta. Y en el medio de eso, aparte de empezar con los equipos antes de cualquier labor en correcta, bien puesto, tenemos que ver el mantenimiento de estos equipos durante toda la labor.
porque hay desgaste de pieza, hay problemas. Entonces, para que esto funcione correctamente y no tengamos paradas largas que nos atrasen la siembra, nos hacen perder humedad, tenemos que parar, no podemos seguir, necesitamos otra lluvia y empiezan los atrasos. Que todo eso después lleva a lo que dice ahí abajo, los pequeños errores se transforman en grandes defectos. Entonces, digamos, si no planificamos todas estas cosas, después vamos a tener problemas durante el cultivo. La próxima. Bueno, acá en este caso nosotros usamos la palabra de siembra precisión para decir que cualquiera sea el sistema o donde estemos, tenemos que sembrar bien, adecuadamente, es decir, con precisión. Eso se logra haciendo una siembra eficiente, donde hay que tener en cuenta algunos aspectos sobre la uniformidad. Uno es la distribución de la semilla, que después serán las futuras plantas. Es decir, si nosotros no distribuimos adecuadamente, empecemos ya con un problema que va a haber competencia entre las propias plantas dentro de la línea. Y a su vez, por ahí nos van a quedar huecos, que ¿quién se va a instalar ahí? La maleza. Entonces necesitamos una distribución ideal de planta para que cada uno tenga la superficie que corresponde. La profundidad también es otro de los problemas, que tenemos que tener uniformidad de profundidad, porque si nos vamos muy abajo, las semillas cuestan en nacer, gasta energía, y si por ahí la ponemos muy arriba y estamos con poca humedad, tenemos problemas, no nos germina bien, o quiere nacer y se queda, y entonces perdemos planta. Y eso tiene que ver con lo que estamos hablando, que es de la emergencia de planta. Si está bien distribuida en una profundidad adecuada, vamos a tener una emergencia de planta correcta. La próxima. Bueno, empecemos por hablar un poco más concretamente sobre la clasificación de las sembradoras. Tenemos, de acuerdo al grano que nosotros vamos a sembrar, tenemos dos tipos de sembradoras. La sembradora de grano fino le llamamos a aquellas como puede ser trigo, cebada, centeno, pastura, alfalfa. Y eso tiene un sistema de distribuidor específico, que ahí está señalado, dice roldano o rodillo acanalado, que eso corre a lo largo del cajón sembrador y va sembrando. ¿Por qué se usa ese sistema? Porque las sembradoras, los granos finos se siembran a chorrillo, es decir, nosotros tiramos una línea continua de semilla. A diferencia de lo que dice más abajo, sembradora de grano grueso, en donde nosotros dosificamos grano por grano, es decir, sea maíz, sea soja, sea girasol, sorgo, etcétera, poroto. Entonces vamos poniendo de a un grano, por eso se llama sembrador de grano grueso, y no es a chorrillo como la anterior. A su vez, estas pueden ser mecánicas o pueden ser neumáticas. Es decir, mecánica, hay simplemente un sistema de cadenas, engranaje y piñones que engranan entre sí y permite lograr la dosificación y la siembra. Ya las neumáticas cambian porque ahí entra a jugar una corriente de aire y una turbina. Eso ya lo va a explicar más adelante la ingeniera Godoy cuando lleguemos a la parte de sembradora neumática. A su vez también las podemos dividir de acuerdo al sistema de producción que tenemos. Si es un sistema de producción convencional en donde nosotros hacemos laboreo previo, preparación de suelo, con cincel, rastra, etcétera, tenemos sembradoras convencionales, que ya vamos a ir a lo largo de la charla, vamos a ir marcando las diferencias y dándose cuenta en dónde están las diferencias entre uno y otro. Y después, como abunda hoy en los sistemas extensivos de producción de grano, la siembra directa, que son sembradoras que tienen determinadas características y otras partes que no tienen la sembradora convencional. La próxima. Bueno, por un lado tenemos que, de acuerdo al cultivar que hemos elegido, la humedad que tenemos en el suelo, etcétera, tenemos que determinar la profundidad de siembra, que eso es muy importante. Acá no voy a ahondar, simplemente marcar la importancia que tiene de fijar la profundidad, porque en el próximo viernes, ahí vamos a ver lo que es regulación de la sembradora. Entonces ahí la regulación de la sembradora entra en la cuestión de profundidad, es una de las cuestiones a tener en cuenta para regular la máquina. Después, la segunda operación que viene es abrir el surco. Después viene dosificar la semilla.
Es decir, el sistema dosificador irá alargando la semilla que corresponde, la cantidad. Después depositar la semilla en el suelo y por último tapar el surco. A través de estos pasos, así es como está disgregada y ordenada los distintos componentes de la máquina, que ahora lo vemos a continuación. La próxima. Bueno, habíamos dicho la importancia que tiene la uniformidad de la implantación. Eso nos permite, por eso está esa flecha muy grande ahí señalada, nos permite llegar con éxito a una buena cosecha. Y la máquina sembradora tiene mucho que ver en esto, más allá de las otras cuestiones, como le dije, como es la elección de cultivar, la fecha de siembra, etcétera. Pero la máquina sembradora tiene mucho que ver en esto para lograr una buena cosecha. Por un lado está lo que sería la distancia entre la semilla y las futuras plantas después que nace la semilla, ¿sí? Y ahí, ¿qué componentes entran a jugar ahí? El sistema distribuidor, el tubo de descarga, el sistema de apretado y las ruedas tapadoras. Y por otro lado, en la profundidad, tiene que ver las ruedas limitadoras, obviamente, de profundidad y el peso propio del equipo o del tren de siembra, que tiene mucha importancia cuando estamos hablando de siembra directa. Y ahora cuando veamos el desglose de las partes, veamos el chasis y le explico por qué. La próxima. Bueno, esta es digamos, un esquema muy básico de lo que sería la parte de una sembradora, para que en un esquema lo empecemos entendiendo antes de pasar al despiece ya. En este caso, este despiece es de una máquina de siembra directa. Ustedes ven la primera componente, es la cuchilla turbo que dice, pero yo quiero que acá se fijen bien en lo que está ahí más abajo, donde está el nivel del suelo, el nivel de siembra y el nivel de la cuchilla turbo. Fíjense en que la cuchilla turbo va más abajo, porque tiene que ahondar hasta abajo. Lo que sigue después, un poco más hacia la izquierda, ahí en el puntero le están señalando, un poco más a la izquierda, el cuchillo el conjunto doble cuchilla de siembra que dice, y fíjense en la línea donde va un poco más arriba del nivel de la cuchilla turbo, es decir, es el nivel de siembra. Y después está la rueda de control de profundidad o rueda niveladora que está ahí. Eso va a nivel del suelo, es decir, no ahonda, va trabajando. Ese es el nivel que nos da al bastidor y al paralelogramo ese que está ahí arriba, que tiene que ir copiando las oscilaciones que pueda tener el terreno. Yo creo que acá lo más importante era dejarle claro de los distintos niveles y a qué niveles trabaja cada uno de las partes y los componentes, y ahora lo vemos uno por uno en forma desglosada. La próxima. Bueno, acá está ya con la máquina real, no es un esquema, y por suerte tenemos aquí en la foto tres diferentes. Empecemos por lo de abajo para que les quede claro a ustedes. Ustedes acá ven muchos aditamentos, pero veamos, la máquina de abajo es una máquina que tiene, aparte del sistema de siembra, tiene el sistema de fertilización. Es decir, acá se hace más compleja la cosa. Empezamos ahí en el puntero, le están señalando, el 1 sería la cuchilla que va a ir cortando la línea donde va a ir colocado el fertilizante. El fertilizante normalmente va hacia el costado de la semilla. La 3 es la cuchilla, la doble cuchilla o doble disco que abre el surco para depositar el fertilizante. La 4, que ahí esa doble ruedita estrellada, es la que nos tapa el fertilizante. Entonces, digamos que el tren de fertilización, en este caso, está compuesto por lo que dice el 1, el 3 y el 4. Eso sería el sistema de fertilización. En el medio de los discos está cayendo el fertilizante, que tiene una tolva por aparte y tiene un sistema de distribuidor completamente distinto al del grano. Ahora, la parte de siembra se compone de la 2, lo que está señalado como 2, que es la cuchilla turbo, que es la que corta el rastrojo, para que después el 5, que serían los dobles discos abridores, nos van abriendo el surco, cae la semilla, el tubo de descarga está entre medio, cae la semilla,
Ahí hay un número 7 que sería eso se le llama, digamos, lo que aprieta o colita de castor, que si ustedes se fijan, por ejemplo, acá tenemos fotos con diferentes sistemas para que ustedes lo puedan apreciar, en la que está arriba, ahí está señalando con el mouse, en este caso no tiene colita de castor esa máquina, sino que tiene una rueda, es una pequeña rueda que lo que hace es comprimir la semilla contra el suelo. Y después pasa el sistema de tapado y el control de profundidad, que sería el 6 y el 8. Ustedes fíjense en que la que está arriba, es otra máquina, digamos arriba a la derecha, bueno, las dos tienen lo mismo, el sistema, la rueda de control de profundidad es mucho más ancha, es diferente en los tres casos, los tres ejemplos, lo hemos puesto a propósito para que ustedes los distingan, y el sistema tapador también, en la de abajo es uno, y en las otras dos tienen el mismo sistema tapador, con los controles, por supuesto, de cada uno, de la fuerza y la presión que tiene que ir haciendo. La próxima. Bueno, esto también es un poco esquemático, pero ya sobre el cuerpo de una marca muy conocida, muy antigua de máquina, que empezó fabricando máquinas para siembras convencionales y ahora también después pasó a directa. En este caso también están acá las dos cosas. Por un lado tienen arriba la tolva del fertilizante y hacia atrás, donde está el modelo de la marca, la tolva para la semilla. En este caso también tiene cuchilla, cuchillas abre surco, tiene fíjense, está el tubo conductor del fertilizante, pero en este caso, para colocar el fertilizante, no es doble disco, sino que es un tipo asadón. Es diferente el sistema de apertura, como del que estábamos viendo anterior, que era un doble disco. En este caso, el sistema de apertura del surco para fertilizar es un asadón. Y después los componentes hacia atrás son tal cual ya lo habíamos visto, es decir, la rueda limitadora de profundidad, los abre surco, la compactadora de semilla y la que nos conforma para hacer el cerrado del surco y poder tapar perfectamente. La próxima. Bueno, acá empezamos ya con la parte y los componentes de la máquina. Primero que nada tenemos que ver el chasis, es decir, la estructura que nos va a sostener todos los cuerpos que hemos venido hablando, de fertilización y de siembra. Bueno, en este caso acá está puesto el dibujo, que es un poco más complejo, el caso de una sembradora de siembra directa. La siembra directa, aparte de tener las cuchillas, los resortes, todo eso que ven ahí, que le dan mayor presión para que puedan entrar los discos, etcétera, el chasis tiene mucho que ver porque es muchísimo más pesado que un chasis de una sembradora convencional. ¿Por qué? Primero porque carga más cosas, pero a su vez el mismo chasis también le da peso para ayudar a la penetración del equipo. Si ustedes se fijan, ahí atrás están señalando con el mouse, ahí dice 1, 2 y 3, son los tres largueros que van en el chasis, cada uno porta una parte. El 1 es el que porta la parte de fertilización. El 2 es el que lleva toda la rueda, toda la cuchilla turbo, y el larguero 3 es el que lleva el sistema de siembra. Es decir, va dividido en distintos largueros. Todo eso le da mucho mayor peso que ayuda a la penetración de la máquina. Como ven, esto ya es un poco más compleja que el esquema primero común que veíamos, donde no era de siembra directa. La próxima. Bueno, empezamos, después del chasis tenemos que seguir con el paralelogramo. Este paralelogramo, que está acá en la parte inferior derecha, está el despiece, ahí se pone todo el sistema, corresponde al sistema de siembra, pero el sistema de fertilización tiene un paralelogramo igual, nada más que va colocado en la parte de adelante, que acá no se lo ve porque estamos la foto viéndola desde la parte de atrás. Este sistema de paralelogramo es el que va enganchado al chasis a través de unos pasadores y tornillos, y después el resto del cuerpo y el componente de siembra va colgado de la parte de atrás. Juega un papel muy importante. Si vemos la próxima, bueno, no, la próxima, por favor.
Bueno, ahí vemos, ahí están los distintos paralelogramas, ahí hay distintas marcas para que ustedes se den cuenta. Lo que dice el control de carga, es decir, cada paralelogramo tiene un sistema de un resorte que se expande o se contrae y es lo que va ayudando al movimiento y que copie el terreno, pero el paralelogramo es lo que sostiene todo y ese resorte es el que nos da la presión o compresión y lo va moviendo. Vienen distintos sistemas, ustedes fíjense en la foto de arriba a la izquierda, la máquina esta amarilla, ahí tiene un sistema de regulación donde tiene 4 puntos, hay 4 estrías sobre el costado y se la están señalando, hay 4 estrías, con eso van corriendo ustedes el sistema de control de carga, es decir, le van dando, ahí está con menos tensión y si lo corren más atrás tenemos más tensión del cuerpo, el paralelogramo, que eso está acorde al peso y al terreno donde estemos trabajando. Hay otro que simplemente no tiene un control regulable como este, como es la máquina de acá de abajo, está verde, pero sí se lo controla cambiando los resortes. Es decir, de fábrica le traen y le pueden poner resortes más de distinta dureza y eso es lo que nos va dando el control de carga. La próxima. Bueno, y también el sistema de control de carga, el anterior era mecánico porque era a través todo de piezas y resorte. También hay máquinas más modernas que traen un sistema hidráulico de control de carga. Este sistema hidráulico, bueno, es otra boquilla más que viene de allá desde el tractor, como vimos en la clase pasada, la toma del hidráulico, y a través de un sistema de aceite en compresión, igual que como levantamos la máquina o la bajamos, bueno, acá le da control de carga para darle mayor profundidad, para ayudar a la profundidad en realidad. La próxima. Bueno, después está también lo que sería el sistema de transmisión mecánica. Es decir, tenemos 2 sistemas de transmisión. Acá vemos el mecánico. El sistema de transmisión mecánico tiene, por un lado, si ven en la foto, esta máquina roja que está acá abajo hacia la derecha, hay una rueda de mando de donde toma el movimiento, a través de un juego de cadena y engranaje, se hace una reducción y se lleva ese juego, ese movimiento a las cajas. Ahí tienen ejemplos de 3 cajas distintas en las máquinas, una está arriba y las otras 2 están colocadas acá a la izquierda. Esas son cajas de cambio donde tienen ejes y engranaje que pueden tener distintas cantidades. Veamos, por ejemplo, esta amarilla que está acá a la izquierda. Tiene eso, ahí ustedes ven 2 cajas porque tiene los mandos divididos, mitad de la máquina y mitad de la máquina. Tiene 3 manijas para que ustedes vayan dando vuelta y ahí hay una tablita. Bueno, acá no se alcanza a observar el detalle de qué es lo que dice la tabla, pero ahí tienen una letra cada manijita de esas, A, B y C, y combinando, haciendo distintas combinaciones de esas, ustedes permiten regular la cantidad de semillas, es decir, los kilos que van a ir tirando en los distintos granos. Las tablas esas vienen acomodadas para eso. Ya cuando en la próxima clase veamos esta parte, ahí le vamos a explicar cómo trabajan los engranajes conducido y conductor de acuerdo a eso. Ahí recién le estaban señalando también en la máquina roja de arriba, en ese caso tiene 4 palancas, es decir, tiene una mayor posibilidad de calibración, A, B, C, D, y ahí en la tabla figuran justamente eso para poder hacer y regular convenientemente. Y la más sencilla, esta de acá abajo, que tiene solamente 2 palancas, A y B, pero que permite una gran cantidad de variaciones. La próxima. Bueno, empecemos ahora por el tren de siembra. Acá en este caso estamos con una siembra directa, entonces tenemos que tener una cuchilla, normalmente se la conoce como cuchilla turbo, que es para cortar el rastrojo que tenemos adelante. No nos olvidemos que en el caso de una siembra directa nosotros tenemos rastrojos que pueden venir de la cosecha anterior o que se ha sembrado algo para hacer rastrojo o se ha secado toda la maleza, es decir, se ha hecho el barbecho y todo eso hay que cortarlo porque la máquina, los discos abre surco necesitan poder penetrar de manera de poder introducir la semilla en el suelo. Entonces empezamos con la cuchilla que corta el rastrojo. La siguiente.
Bueno, eso ahí ven ustedes, después que cómo queda el trabajo con la cuchilla corta rastrojo, es decir, cómo queda en el terreno. Es decir, va cortando el rastrojo, lo que pasa es que ahí ya pasó la sembradora y ya está sembrado, pero donde ustedes ven se distingue la línea de tierra en el suelo, ¿m? Y el resto del rastrojo quedó tal cual, sigue intacto. ¿M? La próxima. Bueno, acá tenemos la cuchilla. Esta, cuando comenzó, eh, hay muchos tipos de cuchilla hoy, pero cuando se comenzó, la que está sobre la derecha, era la primera cuchilla que existió, que bueno, comúnmente en el campo, ustedes seguramente pueden haber escuchado, o alguien le dice por ahí la raviolera. Bueno, si han visto a su mamá hacer ravioles, es exactamente igual que la maquinita, la ruedita que tienen para separar cada uno de los ravioles de la masa. Bueno, es exactamente igual, es una cuchilla ondulada, ¿m? Que lo que hace es ir penetrando en el terreno y formando, cortando todo el rastrojo para que puedan entrar los discos abre surco. La próxima. Bueno, acá tienen los distintos tipos de cuchilla, o cuchillas turbo, como le dicen algunos, pero turbo en realidad es la que está arriba a la izquierda, que es la primera que se hizo, que es la que le dicen la raviolera, que fue la primera, y es la más común que encuentran en todas las máquinas, vienen equipadas con ese tipo de cuchilla. Pero para conocimiento, para que ustedes sepan, también existen otro tipo de cuchilla que cumplen la misma función, pero están diseñadas para distintos terrenos o otras características. ¿M? Esa dura fluted, esa está diseñada para un suelo más pesado. ¿M? Después viene la Riplet, que es para suelo tipo arenoso o muy liviano, y la Wavy, que es para cuando tenemos un exceso de muchísimo rastrojo, se usa esa. Pero ya le digo, lo normal que viene equipado en la máquina es la turbo, pero tienen que saber que existen otras que pueden reemplazar de acuerdo al terreno donde ustedes estén trabajando. La próxima. Bueno, junto con la cuchilla vienen otros aditamentos que se pueden poner que son los llamados barres rastrojo. Primero, fíjense en ustedes, en la cuchilla esa que está ahí con tierra, está trabajando, la cuchilla va girando, dando vuelta, y hay una planchuela ahí abajo que le saca, cuando estamos trabajando con exceso de humedad, exacto, ahí cuando estamos trabajando con exceso de humedad, ve que le va quitando la tierra, es decir, va limpiando la cuchilla para que pueda seguir trabajando bien, adecuadamente. Quizá en ese caso, a lo mejor, si está muy húmedo y un suelo muy pesado, cuando recién empieza la siembra, deberíamos haber usado la otra cuchilla que le estaba señalando por el suelo pesado. Pero bueno, en este caso está la cuchilla turbo común. A su vez, después vienen estos que son los barres rastrojos, cuando hay un exceso si hay mucho rastrojo en el suelo, y nos puede producir un atoramiento en la cuchilla y que no trabaje bien, entonces lo que hacen estos sistemas, que puede ser un sistema de doble disco, como lo están señalando ahí, similar a los discos de un marcador, son exactamente iguales, de un marcador, que son dobles, lo que nos hace es separar un poquito el rastrojo para que la cuchilla pueda trabajar adecuadamente. O el otro sistema, que es menos conocido, pero que es simplemente una púa, que lo que abre es ir abriendo una línea adelante muy pequeña para que la cuchilla facilite la penetración a la cuchilla turbo. La próxima. Bueno, de ahí llegamos a los sistemas abre surco. Hay muchos sistemas abre surco. El más común es el que dice ahí B, disco doble, es el común que van a encontrar en todo tipo de máquinas, que son dos discos, y en el centro baja el tubo de descarga de la semilla. Es decir, este es el que nos abre el surco para que nosotros podamos depositar la semilla. El de disco simple ya no se utiliza más, y el tubo de descarga está ahí, lo ven ustedes, está en el costado. Simplemente se los comento para que lo conozcan, pero ya no se usa. Y después está la que dice C, reja tipo bota, que es la que en el esquema anterior, si ustedes recuerdan al principio, estaba en el sistema de fertilización. Se utiliza también para abrir el surco, pero en este caso para fertilizante. Y después tienen otro que es una reja tipo cincel, que es muy chica, muy fina. Eso se utiliza únicamente para suelo arenoso.
en donde es muy difícil abrir el surco, entonces tiene que pasar todo muy rápido. Y la última, que es una reja también para suelo arenoso, que es más parecida a una hoja de una guadaña, y ahí está el tubo de descarga acá en el medio. Esa, la D y esta última, prácticamente no se utilizan, es muy difícil encontrar. Normalmente todas las máquinas de fábrica vienen con lo que dice ahí B, que es el sistema de doble disco. Bueno, ahora la ingeniera Godoy sigue con el resto. Bueno, para continuar, vamos a pasar siguiendo digamos, la ruta que venía siguiendo el ingeniero. Una vez que los discos abrieron el surco, el siguiente paso es depositar las semillas. El encargado de dosificar las semillas es justamente el sistema de dosificación. Tenemos dos sistemas principales. Uno es el de dosificación mecánica, donde tenemos los siguientes componentes: la placa, la contraplaca, el enrasador y el expulsador. Dentro de la placa nos interesa el espesor de la placa, el tamaño de cada uno de los alvéolos que la conforman, la forma de esos alvéolos, el material. Tenemos placas de acero, tenemos placas de teflón, tenemos placas de plástico. En cuanto al expulsador, tenemos también dos sistemas, el de gatillo y el de estrella. Acá podemos ver una foto. Estas placas mecánicas se denominan placa monograno, lo que quiere decir que cada uno de estos alvéolos va a ser ocupado por un grano en particular. Por eso es que se utilizan para dosificar grano grueso. En esta foto podemos ver una contraplaca desde abajo. Acá abajo vemos otra figura con la placa y su respectiva contraplaca. Fíjense que cambia el número de alvéolos y cambia el diámetro de cada uno de esos alvéolos. Esta placa, por lo general, es una placa de soja, y esta placa, que tiene menor cantidad de granos o de número de alvéolos, es para cultivos que se siembran con menor densidad. En este gráfico se puede ver cómo es el ensamble de estos órganos, ¿sí? Tenemos la placa con alvéolos, la contraplaca que va por debajo, y acá tenemos los dos aditamentos. Por un lado, el enrasador, que es el que se encarga de hacer que cada uno de los granos se ubique en los alvéolos correspondientes, y por otro lado, el expulsador. En este caso tenemos el de gatillo, y acá podemos ver una imagen, digamos un corte lateral, donde está la placa, los alvéolos ocupados por los granos. Fíjense que las placas tienen un orificio que no es, digamos, el mismo diámetro la entrada que la salida. A la salida, digamos, hacia donde el grano cae, el alvéolo tiene mayor diámetro. O sea que las placas no se pueden colocar de cualquier forma en la sembradora, sino que tienen una forma apropiada de ponerse, y que es justamente con el diámetro mayor de los alvéolos hacia abajo. Acá vemos el enrasador, cómo va acomodando las semillas para que se ubiquen en cada uno de los alvéolos de la placa, y el expulsador. En este caso vemos que este es de diseño tipo estrella y este es de diseño tipo martillo. Acá se ve una foto con los granos en la tolva. Esta es una tolva individual, ¿sí? Eso quiere decir que hay una tolva por cada una de las placas, y cómo va enrasándose el grano y va quedando un grano por cada alvéolo. Acá se ve una diferencia bien marcada entre número de alvéolos y diámetro. Esta placa es una placa de maíz, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Cultivos con mayor densidad como la soja se pone entre 18 y 20 semillas por metro, mientras que en el maíz podemos ir de 3 a 5. Esa es la diferencia.
¿Cómo van ubicadas las placas de dosificación mecánica? Pueden ir ubicadas de forma horizontal, como lo muestra esta imagen, o de forma inclinada, ¿sí? En este caso, la placa gira en este sentido, carga en la base, lleva los granos hacia arriba y de ahí recién pasan al tubo de descarga. Las placas inclinadas, el aditamento que no tienen es el expulsador, pero sí los demás. Acá pueden ver claramente el paralelogramo que les explicaba el ingeniero recién. También tenemos otra disposición muy utilizada en la sembradora, que son las placas que se ubican verticalmente. Estas placas corresponden, o este equipamiento corresponde al sistema de dosificación neumático. Como pueden ver en estas fotos, tenemos a la izquierda, este es el distribuidor neumático, esta es la placa, ahí tiene los granitos, en este caso es poroto, y acá vemos el enrasador. En este caso no hace falta un expulsador porque el sistema de dosificación neumática funciona gracias a una turbina. La turbina genera presión de vacío, genera aire, pero en realidad en vez de expulsar el aire, lo insufla, ¿sí? Entonces funciona por succión. Esta manguera que ven acá, que es esta manguera de acá, lo que hace es absorber el aire, porque la turbina está en la parte delantera de la sembradora, chupa el aire a muy alta presión y logra que los granos queden pegados en los orificios de la placa. En estos orificios, que acá están vacíos, se pega el grano, que es lo que se ve en esta foto. Entonces el enrasador es el encargado de ir acomodando los granitos, y cuando llega al tubo de descarga, que está en este sector, ya no hay más aire, entonces la semilla cae por gravedad. Acá tenemos una foto donde podemos ver en la parte delantera de la sembradora la turbina. Esta es la turbina y esta es, digamos, la misma desde otro ángulo. Es simplemente un ventilador que gira a muy alta velocidad. Acá podemos ver el manómetro, que es el que va midiendo, ¿sí? Va midiendo la presión a la que trabaja. Justamente lo que mide es presión negativa, porque la turbina lo que hace es chupar el aire a muy alta velocidad. A través de estos conductos llega el aire, ¿sí? Y cada uno de estos conductos está vinculado hacia atrás con las mangueras que vinculan el aire a cada uno de los dosificadores. Esta sembradora, lo que vemos aquí adelante, es la tolva de fertilizantes, ¿sí? Hay otro sistema, que es un desarrollo argentino, que funciona a la inversa. Es un sistema de dosificación neumática, pero que funciona por soplado, ¿sí? En vez de succionar el aire, la turbina, lo que hace es insuflar el aire. Con este sistema, lo que hace, en cada uno de los distribuidores, que acá lo podemos ver, entra un solo grano por cada orificio. Es el mismo principio de funcionamiento, solo que a la inversa. Cuando hablamos del tubo de descarga, decimos que el mismo tiene un rol fundamental, porque tiene que asegurar la caída prolija de la semilla desde el sistema dosificador. En este caso, con esta foto, lo que nosotros queríamos mostrarle es el estado, ¿sí?, del tubo de descarga. Fíjense que estos tubos de descarga que están en la foto no tienen muy buen mantenimiento. Esa rugosidad lo que hace es demorar la caída de las semillas. Es muy importante, por un lado, el diseño del tubo de descarga, por otro lado, el mantenimiento, y acá entra en juego un factor muy importante de la siembra, que es la velocidad de avance. Es un factor tan importante que define
la distribución de las semillas en la línea de siembra. Las velocidades más apropiadas tienen que ver con el diseño de la sembradora, con el grano que estamos sembrando, pero es muy importante no exceder la velocidad de avance recomendada. Cuando sembramos a excesiva velocidad, pasa lo que vemos en este gráfico, que voy a tratar de explicárselo de la manera más simple. Cada una de las flechas blancas nos indican el lugar correcto donde debería caer la semilla. Por lo tanto, nos está mostrando un espaciamiento objetivo entre semillas, ¿sí? Fíjense, la primera semilla, que es la verde, cae en el lugar que debería caer. Pero la segunda semilla, que está dibujada en celeste, fíjense, se saltea todo un espacio, cae casi con la tercera. Este es el lugar hipotético donde tendría que haber caído y por el efecto de rebote dentro del tubo de bajada, la segunda semilla cae más atrás de donde le correspondía. Con esto hemos generado en este sector una falla, o sea, nos falta una semilla. Cuando vemos dónde cae la tercera, que está en rojo en este dibujo, vemos que prácticamente caen juntas. Acá lo que hemos generado es una duplicación. Si vemos qué pasa con la cuarta semilla y con la quinta, las vemos a las dos juntas al final. La cuarta junto con la quinta. Entonces, en este gráfico lo que podemos ver es qué es lo que pasa cuando sembramos a excesiva velocidad. Generamos fallas, o sea, espacios vacíos, y duplicaciones, o sea, semillas que caen juntas. Si hablamos de un cultivo muy exigente en cuanto a la distribución de semillas, podemos tener como ejemplo el maíz, ¿sí? Imagínense una distribución de 3 plantas por metro. Si yo en un metro lineal estoy buscando 3 plantas, imagínense el problema que tengo si genero esto. Tengo una gran falla y una duplicación, y donde tengo una duplicación tengo un potencial de competencia entre plantas, ¿sí? 2 plantas que van a estar muy cerca y que van a competir por los recursos. Por eso es muy importante no exceder la velocidad de siembra. Hablamos de velocidades apropiadas alrededor de 5 kilómetros por hora, 6 kilómetros por hora y no excedernos de eso. Un aditamento que cumple un rol muy importante, aunque no lo parezca, son los órganos contactadores o apretadores de semilla. El ingeniero les mostró la colita de castor o lengüeta. Este material es de teflón. Después hay otros diseños que son ruedas. Habíamos visto también otras fotos con ruedas de plástico, ruedas de teflón. Fíjense, la cobertura de esta rueda es diferente de la de esta rueda. ¿Cuál es el rol de estos órganos? Una vez que la semilla llegó al fondo del surco, apretarla contra el fondo del surco y así se logra dos cuestiones. Que la semilla entre en contacto con el suelo húmedo, contacto estrecho, y que a su vez quede asentada en el lugar que cayó, ¿sí? Hay trabajos, muchos trabajos inclusive de INTA, que demuestran el efecto positivo en la implantación final que logramos con el solo hecho de usar este aditamento en relación a no usarlo. ¿Cuándo es recomendable la lengüeta o colita de castor? En realidad, este es el órgano más versátil. Se puede usar inclusive con suelos húmedos. En ese caso no funciona bien la ruedita porque se pega, ¿sí?, el suelo húmedo por, digamos, el contorno de la rueda y a veces tiene el efecto contrario. Es decir, que con ese barro que se va pegando en el contorno, a veces queda pegada la semilla también. O sea que en función de cuáles son las condiciones de suelo que tenemos, vamos a elegir un aditamento u otro. Si necesitamos versatilidad, lo que se recomienda es la lengüeta o cola de castor. La profundidad, como explicó el ingeniero, está dada
por las ruedas limitadoras de profundidad. ¿Sí? Que tenemos distintos diseños, distintos formatos, distintas composiciones. En este caso tenemos una rueda bastante ancha, también hay otros diseños de ruedas más angostas, y la mayoría tiene, digamos, una cubierta de goma. Estas ruedas tienen un diseño de tipo balancín. ¿Qué significa? Que hay un eje, del otro lado hay otra rueda, y funcionan las dos, de un lado y del otro, moviéndose, unidas por ese eje, y van copiando las irregularidades del terreno. Lo vamos a ver el próximo viernes, pero a través de este sistema de regulación, que es esto, y acá se los muestro ampliado, podemos aumentar o disminuir la profundidad de siembra en función de si nos desplazamos hacia adelante o hacia atrás en estos orificios. Y la profundidad de siembra va a estar determinada por el grano que tenemos, por la humedad que tenemos en el perfil y por la cobertura que tenemos encima del terreno. Es muy importante hacer una buena elección de la profundidad de siembra porque es un factor determinante para la implantación final. Una vez que depositamos la semilla, que lo hicimos en la profundidad deseada, viene la labor de taparla. El rol de las ruedas tapadoras es justamente ese, ¿sí? Tapar el surco generando un camellón, si es que lo queremos o no. Por eso es que se ven distintos diseños. Fíjense, esta es una rueda lisa, simplemente de metal. Esta es una rueda de metal con un disco dentado. Esta es una rueda con cobertura de goma y disco dentado por dentro. Esta es una rueda de goma con disco dentado por fuera. Cada uno de estos diseños está recomendado para distintos tipos de cultivo. Este es el más relacionado con la siembra directa. Los discos dentados están hechos para poder levantar suelo y parte del rastrojo. ¿Sí? Los discos lisos se usan más cuando trabajamos con granos finos y hacemos camellones que vayan tapando la semilla, que sean más pequeños. Estas ruedas tienen regulación de ángulo, de apertura, ¿sí? Y si van más arriba o si van más abajo. Para eso están estas dos palanquitas que después lo vamos a ver el próximo viernes. Lo importante es que ustedes entiendan que para poder tapar el surco es importante elegir también los órganos apropiados, porque corremos el riesgo de si hacemos un tapado ineficiente, que se vaya la humedad y la semilla no la pueda utilizar, que tengamos alguna condición adversa, por ejemplo, lluvias y que quede la semilla expuesta. Digamos que esto es como terminar el trabajo y hacerlo de manera apropiada. También la sembradora tiene la capacidad de fertilizar. Es lo que habíamos visto al inicio de la charla. La fertilización que más se utiliza es la fertilización lateral que va al costado de la línea de siembra. También hay fertilizaciones en línea, pero son las menos recomendadas. Todos los cuerpos de fertilización van en la parte delantera del tren de siembra. Primero viene el equipo de fertilización y hacia atrás tenemos el tren de siembra. Acá podemos ver la tolva de fertilizante y atrás la tolva de siembra, ¿sí? La tolva de semillas. Cada uno de estos son diferentes diseños, ¿sí? Digamos, de los órganos de fertilización. Fíjense que hay cuchillas también de tipo turbo, hay cuchillas dentadas, el surco que se va abriendo para que se deposite el fertilizante, lo hacen por lo general este tipo de abre surcos, sí que son cuchillas filosas,
que van generando justamente un mini surco para que por este tubo de descarga se deposite el fertilizante. La distribución del fertilizante es muy semejante a la distribución de grano fino. Si bien no hemos puesto diapositivas relacionadas con eso, simplemente se trata de un rodillo, de una roldana que gira a gran velocidad y va haciendo que caiga a chorrillo un chorro, ¿sí?, de fertilizante, un chorro de semillas. ¿Sí? Cuando me refiero a fertilizante, obviamente es el fertilizante granulado el que se aplica con este sistema. Un aditamento que nos quedó sin abordar es el marcador, que acá lo pueden ver. El marcador no es más que un brazo que en la punta tiene un disco dentado de este estilo, o como los que les mostré en la placa de las ruedas tapadoras, que va marcando, ¿sí?, una línea, va haciendo un labrado en el terreno. Entonces cuando llegamos a la cabecera y da vuelta el tractor, tiene una marca por donde volver. Este marcador lo que nos indica es la línea central por la que tiene que volver, ¿sí?, el tractor, y que va a pasar por el centro de la sembradora, ¿sí? Con los avances de la tecnología, las sembradoras grandes lograron como independizarse de los marcadores, y ya les cuento a través de qué. Parte de aumentar la precisión en la siembra se fue logrando y se fue generando a través de la incorporación de tecnología, ¿sí? En este caso, lo que llega a la maquinaria agrícola en general es los avances electrónicos y cómo se vincula toda la parte digital a los equipamientos agrícolas. En este caso, para la siembra lo que se desarrolló es el monitor de siembra. El monitor de siembra es una computadora que está vinculada a la sembradora y que a través de un GPS, que lo podemos ver acá, le permite generar información georreferenciada. O sea, toda la información que maneja el monitor se puede vincular a un punto exacto en el espacio. Cuanto más precisión tiene el GPS, más precisión tiene la información. Hay GPS que trabajan con una señal corregida, RTK, que es una onda de radio, que vincula a una antena que se coloca en el lote y le da una precisión de 2 centímetros. Justamente para la siembra necesitamos ese nivel de precisión. Dentro de las prestaciones, por decirlo así, del monitor de siembra tenemos la capacidad de contar hectáreas, la capacidad de controlar la siembra, medir la velocidad de trabajo, calcular la dosis de fertilizante y la dosis de siembra, que es lo que se refiere acá con tablas de siembra. También una gran cantidad, digamos, de registro de datos. ¿Cómo funciona o cómo se vincula esta computadora al trabajo de las sembradoras? Lo vemos en la próxima diapositiva. Para funcionar, la computadora necesita electricidad, la cual proviene o la sacamos de la batería del tractor, ¿sí? Un cable vincula la batería con el monitor de siembra. Del monitor de siembra sale otro cable que vincula a la sembradora con las órdenes de la computadora, ¿sí? En este caso, para que funcione la distribución de siembra o de fertilizante, es necesario emplear motores hidráulicos, ¿sí?, que son los que van a recibir la orden y van a definir, digamos, la dosis de siembra o la dosis de fertilizante en función de la orden que nosotros cargamos aquí, en la computadora que va en la cabina del tractor.
juegan un rol muy importante los sensores que van ubicados en la sembradora, principalmente en cada uno de los cuerpos de siembra. Estos sensores nos indican qué cantidad de semilla o qué cantidad de fertilizante van cayendo por minuto, por segundo, o sea, por unidad de tiempo. Y esa es la información que va registrando la computadora o el monitor de siembra en la cabina. En este esquema lo que podemos ver es cómo funciona el sistema de comando, ¿sí? Sale una orden eléctrica, ¿sí? Desde la computadora y la reciben las válvulas que están en cada uno de los motores. Recuerdan que en las clases pasadas hablamos de que en todo sistema hidráulico tenían un rol fundamental las válvulas, que permitían o impedían el paso del aceite. Entonces, acá estamos hablando de electroválvulas, que se van a abrir o se van a cerrar en función de la orden que reciban desde la computadora. Como todo sistema hidráulico, tenemos un depósito del aceite, un filtro para ese aceite, una bomba que va a ser la encargada de mover el aceite en todo el sistema, y cuando queremos aplicar fertilizante, se habilita el motor de fertilizante, y cuando queremos sembrar, se habilita el motor de siembra. Si queremos hacer las dos operaciones en simultáneo, los dos motores recibirán la información en simultáneo. En este caso vemos que también la turbina, estamos hablando de siembra neumática, la turbina también se mueve por transmisión hidráulica. Acá tenemos una foto en la vida real de una sembradora de precisión que tiene motores hidráulicos de dosis variable. En este caso tenemos un motor que comanda todo el tren de siembra y otro motor que comanda todo el sistema de fertilización. Acá podemos ver cómo llega la información a través de los cables a las electroválvulas, ¿sí? El motor que gira y que permite el pasaje de más o menos aceite, con lo cual va a aumentar o va a disminuir la velocidad a la que gira este eje, que a su vez está vinculado a unas cadenas que van transmitiendo el movimiento al sistema de siembra. En este caso se ve este eje, es el que está vinculado, ¿sí?, a través de unas cadenas que salen de este motor que gira a mayor o menor velocidad en función de la información que recibe de la computadora que está en la cabina. En esta foto también se pueden ver las mangueras que salen de la tolva de semilla hacia cada uno de los distribuidores, ¿sí? Esta es una foto de la parte trasera de la sembradora. Con esto damos por terminado el tema de hoy y quedamos, bueno, disponibles para las consultas que puedan surgir. Hola, Adriana. Sí, mira, todavía no surgió ninguna pregunta al respecto. Pero bueno, sería bueno explicarles que para el viernes que viene continuamos con Sembradora y que mañana ya van a estar disponibles los tres de tractor que dimos hasta ahora. Perfecto. Bueno, un poquito para cerrar lo de hoy, les comento que la charla de hoy era introductoria para que ustedes puedan tener noción de todas las partes que sembradora y por qué hablamos de un tipo de sembradora o de otro. Para la semana que viene ya podamos abordar un poquito cómo se van equipando, cómo se va regulando, cuáles son las premisas que tenemos que tener en cuenta al momento de elegir qué aditamento poner.
agradecerles por acompañarnos una semana más en este emprendimiento y recordarles, como dijo Raúl, que ya están disponibles los videos de las charlas anteriores. Esto también va a quedar, digamos, en las redes. Así que muchas gracias por mi parte y seguimos la semana que viene. Así es. Gracias a todos, hasta luego.